No hay separación entre cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Yo soy Lida Cao y les agradezco que estén escuchándome una vez más los lunes por acá por Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde quiera que lo escuchen. No olviden suscribirse y además, si lo escuchan en alguna de estas plataformas de audios, también me pueden dejar un review y 5 estrellitas en Apple Podcasts y puedes calificar el podcast con 5 estrellitas en Spotify. Si lo escuchas desde YouTube, no olvides suscribirte. Y me puedes dejar comentarios en mis redes sociales, @lidacao, @losastrosusurran en Instagram, todo lo que te ha parecido, si tienes alguna duda o si quieres ampliar cualquier cosita. Si quieres también conocer sobre tu carta natal y muchísimas cosas, bueno, comunícate conmigo a través de las redes. Ahora, sin más dilación, vamos a relajarnos y escuchar como cada semana un fragmento de Lana Bejoa. Bueno, comentarles que esta semana nos vamos, por supuesto, a enfocar en el panorama general, pero que traigo una configuración sobre la cual vamos a estar hablando un poco más, y es que Marte, este planeta, entra en Géminis el sábado 20. Y cuando hay un cambio de signo de algún planeta, solemos darle importancia, porque decimos que hay también un cambio de movimiento energético en un sitio y de alguna manera cambia su curso y por tanto requiere nuestra mirada. Se quedará ahí hasta el 25 de marzo del 2022, por tanto ya saben que es una temporada y podría marcar una pauta en cuanto a lo que experimentamos desde nuestras configuraciones geminianas. Por ejemplo, vamos a localizar donde tenemos el signo de Géminis en nuestra carta natal en caso de que la conozcamos, donde está su regente, casa 3, se puede mirar también el ascendente y el terreno donde está emplazado Aries y Escorpio. Desde luego, un astrólogo podría ayudarte a ubicar la trama de una mejor manera. O si, por ejemplo, eres solo ascendente Aries, Libra, Escorpio, Tauro, Géminis o Sagitario, pues también podemos prestarle muchísima más atención. Pero en términos generales, creo que luego de luna llena, temporada de la cual venimos, y de estar inmersos en un panorama activo energéticamente, este tránsito de Marte por Géminis llega para ayudarnos a clarificar ideas, conexiones y a reafirmar nuestra capacidad de diálogo, pero también lo lúdico. Viendo una arista muy simple de esto, podemos decir que hay una tendencia, o podría haber una tendencia a tener muy presente lo que hemos pensado, y es posible que sea una buena etapa para ejecutar ideas, planes, estudios, terapias y comenzar a poner la mente en un orden que nos ayude en la rutina, pero también en nuestro crecimiento personal. La posibilidad de tener la atención, el foco en nuestra autoafirmación y deseos. Recuerden que les digo que aquí hablamos de una trama muy general y para apreciar la entrada de un planeta en un signo no solo se contemplan las características de ambos, sino dónde está, por ejemplo, el regente del signo donde entra o el signo donde el planeta tiene regencia. Es decir, que como suelo comentarles por acá, la astrología arquetipal
terapéutica, humanista y el tipo de difusión más comprometida, intenta no solo ver un fragmento o se limita a describir o proponer recetas de algo, sino que se trata de una observación profunda de una carta, de sus movimientos, no solo de un día por separado, sino siendo conscientes de todo un entramado, porque hablamos de una totalidad. Por eso, aunque yo me refiera, por ejemplo, a la entrada de un planeta en un signo, estoy contemplando eso dentro de una totalidad, dentro de un sistema. Sucede que para ir tejiendo la red explicativa de este sistema, vamos por partes, a lo particular, y de ahí vamos armando todo este tejido, o viceversa, depende de cada mirada. Los planetas se relacionan con una función dentro de todo este sistema, pero además cumplen una función psíquica personal. Marte, quien tiene una energía con la cual sería común decir que no la tenemos o la vemos en otros y nos cuesta mirarla en nosotros, es a priori de difícil identificación. Se relaciona, entre otras cosas, con el deseo. Es una fuerza motriz en algún punto porque donde hay deseo siempre habrá un movimiento para cumplir ese deseo. Y mucho más si nos referimos a nuestras necesidades básicas. Tendría que ver con un movimiento hacia un sitio directo, tajante, unilateral, pues se asocia también al instinto, a la acción concreta. Por tanto, muchas veces, y esto dependerá por supuesto de la trama dentro de una cartografía específica, lo que me gustaría que comprendieran es que cuesta poner mente a lo marcial o identificarnos con ello en un primer momento. Esta energía entrando a Géminis, que es un signo arquetípicamente mental, que entra aquí y se queda hasta marzo, puede darnos una idea de la posible volatilidad de nuestros pensamientos, por un lado, y por otro, podemos ser capaces de expresar o lanzarnos a comunicar aquello que deseamos. Me da la sensación de que las palabras salgan de nuestra boca sin mucho proceso, desde un instinto muy básico, muy primario. ¿Y por qué hablo de dos probabilidades? Porque la dualidad y la bifurcación de caminos acompañan a los geminianos. Pero de nuestra conciencia depende cómo lo canalicemos en nuestra vida y además de dónde llegue por tránsito en nuestra carta natal. Porque Marte tiene que ver con satisfacer las necesidades. Por eso creo que puede ser buena etapa para enfocarnos en estudiar lo que tal vez hace tiempo queremos estudiar o hacer o comunicar nuestros deseos, pero ser bien conscientes de cómo lo vamos a hacer, de la manera que vamos a usar y si lo estamos haciendo de la mejor forma para nosotros, sin llegar, por ejemplo, a la agresividad verbal o si lo estamos haciendo en el momento preciso, porque este emplazamiento es como si nos instara a comunicar nuestros deseos, pero desde un lugar muy primario, como yo decía al principio, casi lúdico, sin pensarlo tanto. Y es también mucho de la decisión entre dos lados. ¿Esto quiere decir que será así todo el tiempo desde que Marte ingrese a Géminis? Por supuesto que no, pero son variantes o probabilidades con las cuales nos podríamos encontrar. Recuerden que este tipo de astrología no es una receta ni un 2 más 2 es 4, sino que aquí también cabe que 2 más 2 pueda ser 6 o 7 y de nosotros siempre va a depender. Para esto es el podcast, para llevarles a ustedes una información donde ustedes reconozcan las energías arquetipales y puedan llevarlas luego a su contexto. ¿A través de qué? De la autoobservación. Analizar lo defensivo a través de las palabras. ¿Qué comportamientos serían parte de nuestra defensa más instintiva? Marte es el dios griego de la guerra Ares, un arquetipo que se relaciona con nuestras reacciones instintivas, autoafirmación, autodeterminación. Y a veces cuando actuamos desde ese lugar, no pensamos en las consecuencias, con lo cual es buena ocasión para reflexionar sobre eso, las consecuencias tanto de nuestros actos como de nuestras palabras y de los no actos también, o sea, de lo que no ejecutamos, de lo que no hacemos o no nos ocupamos, de nuestras respuestas emocionales además. Nos habla, creo, también de no poner límites al deseo, porque Géminis es un signo cambiante, donde las ideas no suelen tener asidero fijo ni barreras. Entonces, lo que nos motoriza se dirige hacia un área de dispersión. Vamos a recordar que venimos de una luna llena. Esta sería la semana post-plenilunio, por llamarla de alguna forma. Nos encontraremos en la denominada fase gibosa menguante hasta el cuarto menguante, que será el 19 de agosto, justo un día antes que Marte entre en Géminis. Y además, la luna estará también en el signo de Géminis este día. Entra en paralelo con fase de cuarto menguante. Es decir, que esta luminaria va perdiendo progresivamente la luz que ganó en luna llena y va mermando su intensidad. Con ello, podría estar aumentando también nuestra introspección y la emocionalidad que durante el plenilunio se alcanzó. Podemos estar más receptivos
Recomiendo ir pensando en tomar alguna terapia, si aún no han comenzado, o meditar, estudiar, organizar el tiempo porque casi viene la temporada Virgo y podemos ir estando ahora proyectados hacia un orden. Una pesquisa interior que sea el puente que organice lo concreto, la rutina, depurar, hacer journaling. Son cosas y palabras así sueltas que nos dan una idea del panorama virginiano del cual por supuesto estaremos hablando más adelante. Pero decirles que durante este hemiciclo menguante, la luz de la luna que nos iluminaba como individuos va decreciendo gradualmente hasta que esa ausencia gradual de luz nos pone en contacto con nuestra interioridad, con aquello que no se ve con ojos físicos, con nuestra alma. Puede ser un periodo donde emerja la conciencia, donde si estamos claros de todo esto, seamos capaces de ajustarlo a nuestras condiciones. O tal vez lo sintamos como una desintegración. Recuerden que hablamos en el pasado episodio que en las lunas llenas suele aparecer esta sensación de que algo se separa de nosotros. Y se suele asociar esta fase de cuarto menguante a un momento de crisis, donde es muy importante el entorno, nuestra relación con los demás. Y si comienza en Géminis, podría ser portadora de esa bifurcación o de estar claros, conscientes de una parte que queremos, pero otra puede quedar inconsciente. Tenemos que ser capaces de buscar herramientas que nos permitan formular una horizontalidad en el pensamiento, la versatilidad y la astucia con que manejamos nuestras acciones. Estemos listos para oscilar entre dos maneras de comprender las situaciones, de encarnar el deseo, el ímpetu. Ares, quien es Marte para los romanos, era considerado un dios con un frenesí por la guerra, la venganza, el valor. Así que observemos nuestras ideas, lo que se mueve a nivel de conectividad interna y qué proyectamos en vínculos. Creo que Marte, entrando en Géminis, es fundamental para movilizar esas cuestiones que viendo desde esta danza del ciclo lunar nos llevan la próxima semana, o sea, esta no, la otra más arriba, hacia la luna balsámica y luego a la luna nueva, aunque ya hablaremos de esto el próximo lunes. Pero a mi entender, estas 2 semanas pasadas y esta en específico son un puente que enlaza la temporada Leo con la Virgo, pues próximamente el Sol entra en Virgo y es la luna nueva en este signo. Además, estos próximos 8 días podemos considerarlos el basamento. Fíjense que ya Mercurio está en Virgo, o sea que nuestras conexiones y manera de percibir nuestra mente ya está puesta en generar ese orden virginiano. Probablemente tengamos la conciencia puesta en una especie de depuración. Y es que creo que llevamos un mes o más con un clima intenso en todos los niveles, pero más desde el punto de vista interno. Digamos que ahora toca poner acción a las ideas, jugar un poco y, ¿por qué no tomarnos en serio ciertas cosas? Dar apertura a lo que ha llegado, a lo que hemos pasado. La temporada Virgo a veces llega con cosas como el comienzo de cursos. Los niños, por ejemplo, comienzan otro curso escolar. Hay como un regreso de rutinas, pero que inevitablemente también todas estas rutinas han pasado por el cuestionamiento, tal vez por algún cambio. Les recomiendo ir al episodio sobre Géminis, esta serie sobre cada uno de los signos del mandala, una introducción que es bastante breve para todo lo que se pudiera hablar de cada signo, pero vayan y recurran a Géminis para que puedan entender un poco más de la entrada de Marte en este signo. Y que su regente se encuentra en Virgo, donde próximamente entrará el Sol. Viendo este panorama de los días que siguen, me recuerda también al mito de Inanna y Ereshkigal. El mito sumerio, no sé si lo conocen. Pues además, Marte se mantendrá haciendo un trígono con Plutón. Y creo que esto es fundamental para lidiar con lo incómodo y nuestra sombra. También observando todas las configuraciones que hace Venus en Leo, que estará todo este mes, con Júpiter. Esa cuadratura del Sol Urano, de Lilia Júpiter. Para los más entendidos en astrología, les voy a dar ahora mismo un resumen de algunos de los aspectos de la semana. Voy a leer, que los tengo aquí anotados. El lunes 15 empieza la semana con la luna en trígono a Venus y en conjunción a Júpiter. El martes, Mercurio en trígono a Urano, la luna sextil Urano, trígono al Sol, cuadratura a Plutón. El miércoles 17, la luna cuadratura a Venus. El jueves 18, Venus en trígono a Júpiter, la luna en conjunción Urano, cuadratura a Saturno, trígono a Mercurio, sextil a Neptuno. Entonces el viernes 19, la luna estará en cuadratura al Sol, trígono a Plutón y conjunción a Marte. Y el sábado 20, Marte ingresa a Géminis y la luna hará un sextil a Júpiter y a Venus. Y el domingo 21, Mercurio se opone a Neptuno y la luna hace un trígono con Saturno, sextil
sextil Sol y cuadratura con Neptuno y Mercurio. Es decir, ustedes dirán, los que no saben mucho de astrología, líder, ¿cómo se traduce eso? Bueno, eso se traduce con todo lo que hemos hablado aquí, porque hemos hablado específicamente de la entrada de Marte en Géminis, pero además todo lo que hemos visto tiene que ver con esta trama general de la semana. Por ejemplo, lo que les decía del mito de Inanna y Ereshkigal, este mito sumerio. Para los que no lo conocen, les voy a narrar brevemente el mito, pero pueden irlo a buscar para que amplifiquen toda esta información. Inanna y Ereshkigal eran dos diosas hermanas en la mitología sumeria. Ya aquí vemos el arquetipo geminiano, pero también se relaciona con lo escorpio-plutoniano y también con lo mercurial. Recordemos que Mercurio era esa especie de psicopompo que entraba al infierno y conducía también a las almas. Inanna era la diosa de los cielos y la tierra, se asociaba a la fertilidad, con muchas cualidades venusinas. Y Ereshkigal era la reina del infierno, una versión femenina del Hades griego, diría yo. Inanna va a visitar a su hermana al submundo, y en algunos textos no se sabe con exactitud la causa de esta visita, pero se cree que es a causa de que el marido de Ereshkigal muere. Ereshkigal, que quiere decir gran lugar de abajo. El nombre quiere decir esto. Bueno, pues la hermana acude a su funeral, quien además, Ereshkigal estaba embarazada a punto de dar a luz. Le informa que para acceder al inframundo, esta debía pasar por 7 puertas como todos, y que en cada una debía despojarse de una prenda. Y se cuenta que Inanna iba con muchísima vestimenta, ataviada, bien arreglada, y que su hermana no creyó esto oportuno para la ocasión. Pero bueno, en realidad no se sabe. El caso es que ella debía atravesar estas 7 puertas y cuando llega a donde está la hermana, bueno, ya arriba está desnuda completamente. Ereshkigal, llena de ira, pues había transformado su dolor en odio, la recibe y estaba además dando a luz con 2 dolores de parto. Su marido acababa de fallecer y parece que la presencia de la hermana también le recordó que ella había sido abusada y raptada cuando vivía en la tierra y que por este motivo fue desterrada a estas profundidades. Bueno, ella empala a Inanna, otra parte del mito dice que la cuelga de un gancho. El caso es que la hace pasar por esta especie de tortura fatal que la conduciría hasta la muerte. Pero Inanna había advertido a su sirvienta que si pasaban 3 días y ella no regresaba, pidiera ayuda. Y la sirvienta, al ver que pasaban 3 días, acude al padre de ella, Enlil, y este le dice que lo siente mucho, pero que él no puede hacer nada en contra de Ereshkigal. Entonces luego acude a Enki, el señor del agua, abuelo materno de ambas, y este le concede la ayuda. Para ello, elabora 2 figuritas pequeñas de barro que saca de sus uñas y las envía al inframundo. Cada una tenía un nombre, pero juntas estas 2 figuritas se conocen como las plañideras. Cuando estas llegan, al ser tan chiquitas, bueno, pues entran sin problemas hasta donde está Ereshkigal, y ella, quien se encontraba en plena labor de parto, escucha las voces de ambas figuritas y les estaban demostrando empatía. Les recordaban todo el dolor que había sufrido en su vida y bueno, en fin, que ella sorprendida les agradece, pues ella considera que nadie le había hablado de esa forma y luego les dice que puede pedirle lo que deseen, y las figuritas le piden el regreso de Inanna. Y simbólicamente, este descenso de Inanna al inframundo y todos los detalles del relato tienen que ver con el encuentro con aquellas partes nuestras oscuras, lo que no nos gusta mirar, y seremos capaces de hacerlo cuando lo hagamos desde el corazón. Recuerden que Inanna sintió el llamado de ir al inframundo, lo sintió desde el corazón. Podríamos asociarlo en términos simbólicos a cuando nos despojamos de todo lo conocido, del peso de las creencias, lo familiar, los dogmas. Recordemos que ella llega desnuda donde está su hermana. Y esta desnudez tiene que ver con mostrarnos tal cual somos ante el deseo. Inanna pensó, o sea, desde su mente, bajar, ejecutó una acción seguida por su deseo para conectarse con una parte de ella, de su pasado, de su familia. Pero también tenía una estrategia cuando advirtió a la sirvienta que si no llegaba en 3 días, pues pidiera ayuda. Todo esto tiene que ver con esta semana y los días venideros. ¿Qué pasa cuando sentimos, pensamos, ejecutamos? ¿A qué transformación nos llevará? ¿Acaso para hacer una transformación profunda no debemos pensarlo, sentirlo desde lo más profundo y ejecutarlo? Porque la muerte, a manos de su hermana, de esa parte de ella, es como si la misma Inanna desafiara una transformación y al final la hermana mostró compasión. Gracias a esos 2 personajes que hace Enki, que podrían representar a ellas 2 mismas. Y además la actitud de Ereshkigal nos deja claro que cuando hay cosas del pasado en las cuales no trabajamos, siguen estando y podrían desatarse cuando menos lo esperamos. Habla de la importancia de hacer un trabajo interior para poder lidiar con el dolor, con traumas del pasado, que aunque así no lo consideremos,
tal vez se alojan en nuestro inconsciente, y aquí la presencia del inframundo como símbolo es ese lado de nosotros, ese inconsciente donde se alberga muchísimas cosas. Y por supuesto que la entrada en nuestra psique profunda va a exigir que dejemos los disfraces atrás y lo pesado, que nos despojemos de todo lo que no necesitamos y vayamos con esa pureza, con esa desnudez, con esa verdad hacia la transformación. De hecho, son 7 las puertas que debe atravesar Inanna, que este es un número con una gran simbología, considerado número mágico, aunque para mí cada número lo es. Y tal vez porque se observaba en la antigüedad los primeros 7 planetas solamente. Y la luna cambia de fase cada 7 días. Hoy estamos hablando de los próximos 7 días. Y en el tarot es el carro, que está asociado también a Marte, por ejemplo, en el tarot mítico. Y esto nos habla de un movimiento, de nuestra capacidad de manejar nuestro deseo, la conquista de nuestro poder personal. Y pensando en la carta y lo geminiano marcial, a propósito de la entrada esta semana de Marte en Géminis, el carro del personaje está tirado por 2 caballos azules y además en cada hombro de su vestimenta tiene como 2 adornos que son 2 caras iguales pero con distinta expresión. Es decir, que a lo largo de estos días empieza un periodo donde nuestra percepción está enfocada en nuestros deseos. Se dice que Marte en Aries es difícil y que lucha por unir la acción al significado, pero lo asocio más a la capacidad de tener el valor, la voluntad para pensar en la autodeterminación de transformarnos. También podría darnos una mejor perspectiva en referencia al conflicto y así seamos capaces de identificar áreas conflictivas para poder abordarlas de una manera diferente. Vamos a leer lo que dice una autora para cerrar sobre Marte, sobre este arquetipo de Ares. Y dice que el crecimiento psicológico sucede cuando Ares puede elegir si va a responder a una provocación y cómo va a hacerlo cuando deje de ser una persona puramente reactiva. Para ello va a desarrollar el autocontrol, así como otros arquetipos. Nada, vamos a reflexionar sobre ello, la manera que reaccionamos todo este tiempo, en la manera que pensamos y si esto va alineado a nuestras reacciones. Les mando un abrazo grande. No olviden suscribirse a podcast donde quiera que lo escuchen. Si lo hacen desde Apple Podcast, por favor, déjame un review y 5 estrellitas. Y si lo hacen desde Spotify, pueden calificar con 5 estrellitas de podcast. También lo pongo en versión audio para YouTube. Así que pasa, busca el canal, suscríbete. Y recuerda que me puedes seguir en las redes sociales @lidacado con y @los astros susurran. Nos vemos el próximo lunes y ojalá que esta semana sea de gran provecho para todos.